tú solo harías que todo fuera incómodo para todos. La voz de mi mamá cortó la cocina como un cuchillo, sus palabras llenas de esa frialdad practicada que había perfeccionado con los años. Yo estaba ahí, con mi taza de café en la mano, viendo cómo el vapor se levantaba del líquido oscuro, mientras ella seguía arreglando flores para lo que parecía ser la 100ª discusión sobre centros de mesa de este mes. Lo entiendo completamente, le respondí, dejando la taza sobre la mesa con calma deliberada. Me llamo Sofía y tengo 27 años. Trabajo como fotógrafa independiente en Portland, Oregón, especializándome en bodas destino y sesiones editoriales. Mi trabajo me ha llevado a lugares increíbles alrededor del mundo, capturando momentos de pura alegría y amor para parejas que confían en mí sus recuerdos más preciados. Lo que hace que esta conversación sea particularmente amarga es que he fotografiado más de 200 bodas, pero no asistiré a la de mi propia hermana. Bien, dijo mi mamá, sin siquiera levantar la vista de las flores. El día de Elena tiene que ser perfecto, y ya sabes cómo puede ser a veces. Como puedo ser a veces. Esa frase me ha seguido desde la infancia, la adolescencia y, aparentemente, hasta mi vida adulta. Era su manera de decir que yo era demasiado alta, demasiado directa, demasiado exitosa, o demasiado cualquier cosa que pudiera opacar a mi hermana menor, Elena. Elena, a sus 24 años, siempre había sido la hija dorada de la familia. Era pequeña mientras yo era alta, callada mientras yo era directa, y lo más importante, había elegido el tipo de vida que mis padres consideraban correcta. Ella se iba a casar con Bradley, un agente de bienes raíces que conoció por medio de amigos. La boda estaba planeada en un resort frente al mar en Miami, con 200 invitados, un cuarteto de cuerdas y suficientes rosas blancas para llenar un invernadero. Cada detalle había sido discutido hasta el cansancio en las cenas familiares del domingo, desde el tono de marfil de su vestido hasta el perfil de sabores de la cena de 7 tiempos. La lista de invitados ya está muy ajustada, continuó mi mamá, finalmente mirándome con esos ojos azul pálido que nunca parecieron verme de verdad. Elena realmente quería incluir a algunos amigos de la Universidad de Bradley, y tú sabes cómo son estos lugares con los números. Asentí otra vez, aunque los dos sabíamos que esto no se trataba de la capacidad del lugar. Esto era parte del mismo patrón que había definido mi relación con mi familia desde que tengo memoria. Cuando Elena terminó la preparatoria, me pidieron que no hablara de mi beca de fotografía porque podría hacerla sentir mal por sus calificaciones. Cuando ella se comprometió, me dijeron que mantuviera mi relación con Lucas en secreto, porque Elena necesitaba tiempo para ser el centro de atención. Lucas, solo pensar en él me calentaba el pecho de una forma que no tenía nada que ver con el café. Llevábamos 3 años juntos, y nos conocimos cuando fotografié la boda de su hermana en Barcelona. Él era cineasta y documentalista, dividía su tiempo entre Los Ángeles y cualquier lugar del mundo donde lo llevaran sus proyectos. Mi familia lo había conocido exactamente 2 veces, y las 2 veces lo trataron con esa indiferencia educada que siempre reservaban para mis logros profesionales. ¿Cuándo es la boda de Elena otra vez?, pregunté, aunque sabía la respuesta perfectamente. El 15 de octubre. La ceremonia empieza a las 4, y vamos a hacer fotos en la playa al atardecer. La voz de mi mamá se suavizó cuando hablaba de los planes de Elena, como nunca lo hacía al hablar de mi trabajo. Va a verse absolutamente deslumbrante. La abuela de Bradley le deja usar las perlas de la familia. 15 de octubre. Guardé esa fecha con cuidado, aunque por razones que mi mamá no podía imaginar. Se ve hermoso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, quería que Elena fuera feliz. El problema no era mi hermana, sino la forma en que mi familia había creado esta dinámica donde solo una podía brillar a la vez, y nunca me tocaba a mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Cita para café salió genial. Milano confirmado para octubre. ¿Todo bien por allá? Sonreí y le contesté rápido. Perfecto. Acabo de tener una conversación interesante con mi mamá. Que la boda va a ser fotografiada por alguien del resort, dijo mi mamá, regresándome a la conversación. Hacen un trabajo precioso, muy tradicional y elegante. Tradicional y elegante, muy distinto a mi estilo, que las revistas habían descrito como audaz, cinematográfico y emocionalmente crudo.
Yo me especializaba en capturar los momentos entre momentos, las lágrimas de alegría cuando nadie debía mirar, las risas espontáneas durante las poses formales. Mi portafolio había salido en varias publicaciones internacionales, y había estado con agenda llena los últimos 2 años. Seguro harán un trabajo precioso, dije. Mi mamá finalmente me miró directo, estudiando mi cara como buscando signos del drama que esperaba. Lo estás tomando muy bien. Me preocupaba que pudieras armar un escándalo. Armar un escándalo. Ahí estaba otra vez. Esa suposición de que mi reacción natural ante la decepción sería un estallido teatral. Hace años aprendí que reaccionar emocionalmente a las decisiones de mi familia solo reforzaba su creencia de que yo era demasiado dramática, demasiado sensible, demasiado intensa. ¿Por qué haría un escándalo? Elena merece tener exactamente la boda que quiere, con exactamente las personas que ella quiere ahí. Algo pasó en el rostro de mi mamá, casi como sorpresa. Estaba preparada para lágrimas, discusiones o súplicas. Mi aceptación tranquila parecía incomodarla más que la ira misma. Bueno, perfecto. Me alegra que lo entiendas. Tomé mi taza de café y me dirigí hacia la puerta. Ya debería irme. Tengo una llamada con un cliente en 1 hora. ¿Otra boda? Preguntó, y podía notar ese tono de desdén tan leve pero presente. En realidad, sí, una muy especial. Esa noche, me senté en el balcón de mi departamento con Lucas en videollamada, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de Portland en tonos dorados y rosas. Él estaba en su habitación de hotel en Milán, las luces de la ciudad brillando detrás de él mientras me explicaba la logística de su último proyecto documental. ¿De entonces, ya tenemos todo listo para filmar en la villa? Pregunté. Absolutamente. Jeppe está encantado de recibirnos. Dice que octubre es el momento perfecto para la iluminación que quieres. Lucas se recostó en su silla, esa sonrisa conocida jugando en las comisuras de su boca. ¿Le estás segura de esto, amor? Es un gran paso. Pensé en las palabras de mi mamá, en las décadas sintiéndome demasiado, incómoda, fuera de lugar para la narrativa familiar. Nunca había estado más segura de algo en mi vida. Las semanas siguientes a esa conversación con mi mamá pasaron entre planificación cuidadosa y preparación silenciosa. Seguí con mi rutina normal, fotografiando una sesión de compromiso en Mount Hood, editando fotos para clientes, cenando con mis padres cada domingo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado de formas que ellos ni siquiera podían imaginar. ¿Has pensado qué harás durante la boda de Elena? Preguntó mi papá una noche durante la cena. Cortaba su bistec con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en su vida como contador. Tal vez tomarme unas vacaciones. Trabajas demasiado. Mi papá, Daniel, siempre había sido el más amable de mis 2 padres, aunque amable era relativo con la dinámica familiar. No me excluía activamente como mi mamá, pero tampoco cuestionaba sus decisiones. Era un hombre que valoraba la paz más que la justicia, lo que significaba que aprendí desde temprano a no esperar que se pusiera de mi lado cuando surgían conflictos. En realidad, estoy planeando una pequeña escapada, dije, enrollando pasta en el tenedor. Lucas y yo estamos pensando en Europa. Qué lindo, querida, dijo mi mamá sin levantar la vista de su plato. Solo no publiques demasiado en redes sociales durante el fin de semana de la boda de Elena. No queremos que parezca que estás intentando opacar su gran día. Elena, que había estado inusualmente callada durante la cena, finalmente habló. Mamá, Sofía puede publicar lo que quiera en sus redes. La miré con sorpresa. Elena rara vez cuestionaba los comentarios de nuestra mamá, especialmente si se trataba de mantener su posición como la favorita de la familia. Gracias, dije en voz baja. Elena me miró a los ojos a través de la mesa y, por un momento, vi algo que se parecía casi a culpa. Habíamos sido cercanas de niñas, antes de que el favoritismo se hiciera tan evidente, antes de que cada uno de mis logros se convirtiera en una amenaza para su especialidad. A veces me pregunto si ella también extraña esa cercanía, pensé. Solo creo que todos deberían poder disfrutar su propia vida, dijo Elena, y luego volvió rápidamente a su cena. Los labios de mi mamá se apretaron en una línea delgada, pero no respondió directamente.
En lugar de eso, se lanzó a describir con todo detalle los arreglos florales para la boda, usando incluso los nombres en latín de varias flores exóticas. Escuché con un oído distraído, mientras mi mente se perdía en los planes tan diferentes que Lucas y yo habíamos estado haciendo. Durante las últimas 3 semanas, habíamos tenido varias videollamadas con GP, el dueño de una villa impresionante en las colinas cerca de Palermo, Sicilia. La propiedad había estado en su familia por generaciones, con jardines en terrazas que daban al mar Mediterráneo y arquitectura que contaba historias de siglos pasados. GP era un director de cine retirado que ahora rentaba su casa para eventos especiales, y se había encantado de inmediato con nuestro proyecto. La luz en octubre es mágica, nos dijo durante nuestra primera conversación, con un inglés muy marcado pero claro. La hora dorada dura para siempre y el jardín todavía tendrá rosas tardías floreciendo. Aquí crearán algo hermoso. Hermoso se quedaba corto. La villa era un paisaje de ensueño, muros de piedra antigua cubiertos de jazmín trepador, terrazas con olivos y vistas que se extendían hasta perderse sobre el agua turquesa. Era el tipo de lugar que existía en cuentos de hadas y revistas de viajes de lujo, completamente diferente a lo que mi familia podría imaginar. Sofía, ¿me estás escuchando? La voz aguda de mi mamá cortó mi ensoñación. Perdón, ¿qué? Preguntaba si querías que te recomendáramos un hotel en Miami para tu escapada. Como igual viajarás ese fin de semana, podrías ir a un lugar bonito. La ironía era casi imposible de ignorar. Es considerado, pero no vamos a Miami. ¿Ah, no? ¿A dónde piensan ir? Italia. Sicilia, específicamente. Mantuve la voz casual aunque el corazón me latía rápido. Lucas tiene trabajo allá y yo siempre había querido conocer Palermo. Mi papá se mostró interesado. Sicilia, suena fascinante. Leí un artículo sobre la comida allá en National Geographic. Las oportunidades para fotografía deben ser increíbles. Arquitectura antigua, luz mediterránea, paisajes dramáticos, dije. Es exactamente el tipo de lugar que crea imágenes memorables. Elena me observaba con curiosidad ahora, como si percibiera que había más en mis planes que unas simples vacaciones. Siempre había sido perceptiva, incluso cuando éramos niñas. Era una de las cosas que extrañaba de nuestra relación. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Preguntó. Solo unos días. Salimos el 13 de octubre y regresamos el 18. 13 de octubre, 2 días antes de la boda de Elena. La fecha no era casualidad, aunque mi familia no necesitaba saberlo. Después de la cena, Elena me acompañó hasta mi coche, algo que ya hacía muy pocas veces. El aire de la noche estaba fresco, con el primer toque de otoño, y las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre el camino del suburbio donde aprendí a manejar. Donde jugamos incontables partidos de basquetbol de niñas. Sofía, dijo mientras yo abría la puerta del coche. ¿Estás bien con lo de la boda, digo? Me volteé para verla, estudiando la expresión de su rostro. Elena había heredado los rasgos delicados de mi mamá y los ojos amables de mi papá, pero ahora parecía preocupada. Estoy bien, respondí sinceramente. Quiero que tengas el día perfecto con el que siempre soñaste. ¿Pero no crees que es injusto? ¿Que mamá no te haya invitado? La pregunta me sorprendió. Elena nunca había reconocido tan directamente la dinámica familiar. Es su decisión, dije con cuidado. ¿Y la tuya? Si realmente hubieras querido que estuviera ahí, habría ido. Elena bajó la mirada hacia sus pies, arrastrando un poco el zapato sobre el pavimento, un gesto que me recordó cuando éramos niñas. Es complicado. Lo sé. Mamá piensa que la opacarías. Dice que no puedes evitar ser el centro de atención aunque no lo intentes. Esas palabras dolieron, aunque había escuchado variaciones de ellas toda mi vida. ¿Y tú qué piensas? Elena guardó silencio un buen momento, con el peso de la honestidad colgando entre nosotras. Creo que eres increíblemente talentosa y exitosa, y a veces eso me hace sentir pequeña, pero ese es mi problema, no tuyo. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años, tal vez en toda nuestra vida. Extendí la mano y le apreté suavemente la suya. O vas a ser una novia hermosa,
Elena, y Bradley tiene mucha suerte de tenerte. Ella apretó la mía, luego la soltó. Que la pases increíble en Italia. Mientras manejaba de regreso por las calles tranquilas de Portland, pensé en ese momento de conexión con mi hermana y sentí un pequeño punzón de algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero luego recordé la crueldad casual de mi mamá. Las décadas de sentir que era demasiado para mi propia familia, y mi determinación se fortaleció una vez más. El 13 de octubre no podía llegar lo suficientemente pronto. La mañana del 10 de octubre, estaba en mi estudio editando fotos de una sesión reciente cuando sonó mi teléfono. Apareció el nombre de Elena en la pantalla, lo cual era raro, porque hacía mucho que no me llamaba directamente. Hola, respondí, dejando mi taza de café sobre la mesa. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Podía escuchar el tráfico de fondo, como si estuviera llamando desde su coche. ¿Qué pasa? ¿Te vas a casar en Italia? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Me recosté en la silla, con la mente corriendo a 1000 por hora. No había manera de que ella pudiera saberlo. Habíamos sido extremadamente cuidadosos con nuestro plan, manteniendo todo privado entre Lucas, Jeppe y el pequeño equipo de proveedores que habíamos contratado en Sicilia. ¿Por qué dices eso? Sofía, por favor, solo respóndeme. Podía sentir la desesperación en su voz, y a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Pero también sabía que cualquier cosa que le dijera a Elena probablemente llegaría a mis padres, y nuestro plan dependía de mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. ¿Por qué piensas eso? Porque el primo de Jessica trabaja en el consulado italiano y vio tu nombre en una solicitud de licencia de matrimonio para Palermo. Se lo mencionó a Jessica, quien se lo dijo a la amiga de mamá, Carol, y Carol se lo contó a mamá. Y ahora mamá está completamente fuera de sí. Mi corazón se detuvo. Jessica era la dama de honor de Elena, y aparentemente nuestro intento de mantener todo en secreto no había sido tan infalible como pensábamos. Debería haber anticipado que casarnos en el extranjero implicaría papeleo que podría rastrearse. Pero estaba tan concentrada en los aspectos emocionales de nuestro plan que no había considerado todos los detalles prácticos. Elena, ¿en serio te vas a casar el mismo fin de semana que mi boda? Su voz subió a un tono que no había escuchado desde que éramos adolescentes peleando por la ropa. ¿Planeabas decirnos algo siquiera? Cerré los ojos, sintiendo el peso del momento. Esperábamos mantener todo en secreto hasta después del hecho, para compartir la noticia y las fotos hermosas como algo ya hecho, en lugar de darle a mi familia la oportunidad de intervenir o poner condiciones. Pero ahora que Elena lo sabía o sospechaba, tenía que decidir cuánto revelarle. Sí, dije en voz baja. Nos casamos en Sicilia el 15 de octubre. El silencio del otro lado del teléfono se prolongó tanto que pensé que tal vez había colgado. ¿El mismo día que mi boda? Sí. ¿Por qué? La palabra apenas salió como un susurro. Respiré profundo, sabiendo que lo que dijera a continuación podría reparar algo entre nosotras o destruirlo por completo. Y mira, dije, tratando de mantener la voz suave. No estoy tratando de lastimar a nadie. Tendremos una ceremonia pequeña y privada, solo nosotros y unos cuantos amigos cercanos que puedan viajar. No planeábamos anunciarlo hasta después, precisamente porque no quería que interfiriera con tu día. ¿Unos cuantos amigos cercanos? ¿Quiénes? Algunos amigos fotógrafos de Los Ángeles. La hermana de Lucas y su esposo. Tal vez otras 2 o 3 personas más. Nada que le quite protagonismo a tu celebración. Elena se quedó callada un momento, y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más insegura. ¿Vas a invitar a alguien de la familia? La pregunta que más temía. La respuesta honesta era no. No planeábamos invitar a nadie de mi familia. En parte por cuestiones logísticas, pero sobre todo porque sabía que encontrarían la manera de hacer que todo girara en torno a la boda de Elena en lugar de ser sobre Lucas y yo. Pero decirlo en voz alta confirmaría los peores temores de Elena sobre mis intenciones. Vamos a mantenerlo muy íntimo, dije con cuidado. Solo familia cercana. No era mentira técnica,
porque la hermana de Lucas contaba como familia cercana para él, pero podía notar que Elena escuchaba lo que yo no estaba diciendo. «¿Entonces no invitarás a mamá y papá, ni a mí?» El dolor en su voz era inconfundible, y sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, a pesar de los años de sentirme marginada y excluida, en realidad no quería lastimar a mi hermana. Quería tener mi día hermoso sin interferencias, pero no quería que Elena se sintiera rechazada como yo me había sentido. No se trata de no querer que estés, dije despacio. Se trata de necesitar algo que sea solo nuestro, sin todo el drama familiar y las expectativas. Pero somos tu familia, Sofía. Pese a los problemas que tengamos, seguimos siendo tu familia. ¿Que lo somos? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla, porque durante el último mes había quedado muy claro que mi presencia en tu boda sería, en el mejor de los casos, un inconveniente. Elena se quedó en silencio otra vez, y prácticamente podía escucharla procesando las implicaciones de lo que había dicho. Que esto va a destruirlo todo, dijo finalmente. O tal vez sea el empujón que todos necesitamos para finalmente ser honestos sobre cómo nos tratamos entre nosotros. Pero aún mientras lo decía, sabía que probablemente Elena tenía razón. Mi boda en Sicilia iba a detonar cualquier frágil equilibrio que quedara en nuestra dinámica familiar. La pregunta era si después quedaría algo que valiera la pena salvar. A las pocas horas de mi conversación con Elena, mi teléfono no paraba de sonar. Primero mi mamá, con una voz tan intensa que no escuchaba desde los 16 años cuando llegué tarde a casa. Luego mi papá, dejando salir la decepción en sus palabras cuidadosas y medidas. Después, Elena otra vez, llorando y preguntando si había alguna forma de cambiar nuestra fecha. Finalmente, mi tía Patricia, que rara vez me llamaba, pero que al parecer consideró que esta crisis familiar requería su intervención. Dejé que la mayoría de las llamadas cayeran al buzón de voz. Los mensajes que dejaron pintaban un cuadro claro del caos que había desatado el anuncio de mi boda. Mi mamá alternaba entre furia y dolor, exigiendo saber cómo podía ser tan egoísta, cómo podía arruinar deliberadamente el día especial de Elena. Mi papá se enfocaba en las implicaciones prácticas, preguntándose sobre invitados confundidos o familiares que podrían sentirse obligados a elegir entre celebraciones. Los mensajes de Elena fueron los más difíciles de escuchar. Su voz se quebraba mientras preguntaba si la odiaba lo suficiente como para arruinar el día que había estado planeando durante 2 años. Pero fue el mensaje de Patricia el que reveló la verdadera magnitud del colapso familiar. Sofía, querida, necesitas devolverme la llamada. Tu mamá está teniendo lo que solo puedo describir como un colapso total. Está convencida de que planeaste todo esto como venganza por no ser invitada a la boda de Elena, y está hablando de cancelar la ceremonia en Miami por completo. Elena está histérica. Se están cancelando citas de vestidos de dama de honor. Los proveedores están siendo cuestionados sobre si pueden cambiar fechas. Tienes que arreglar esto, cariño. El punto que querías hacer ya lo hiciste. Ahora, por el amor de Dios, arréglalo. Guardé ese mensaje y se lo mostré a Lucas durante nuestra videollamada nocturna. Él lo escuchó con la misma expresión que ponía cuando veía reality shows particularmente absurdos, una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Tu familia de verdad se está volviendo loca porque nos vamos a casar en otro continente el mismo día que tu hermana?, preguntó. Aparentemente. Lucas se quedó callado un momento, con el rostro pensativo iluminado por la luz azul de su pantalla. Detrás de él, se veían las luces de Milán parpadeando a través de la ventana de su hotel. Llevaba una semana allá, ultimando detalles de su documental y coordinando con GP sobre la logística de nuestra boda. ¿Quieres cambiar la fecha?, preguntó al final. Es decir, si eso arreglaría las cosas con tu familia. GP también tiene disponible el 17. Lo amé por preguntar, aunque los dos sabíamos cuál sería mi respuesta. El 17 significaría comprometer la luz y el clima que queríamos, pero más que eso, significaría retroceder en la primera decisión que había tomado para priorizar mi felicidad sobre la comodidad de mi familia. No, dije firme. No vamos a cambiar nada. Bien, sonrió Lucas. Porque ya pedí tu vestido de novia y GP está planeando la decoración más increíble en el jardín. Además,
Mi hermana viene desde Barcelona con sus hijos y ya están emocionados por su primer viaje a Sicilia. Mi vestido de novia. Entre todo el caos con mi familia, casi lo había olvidado. La mayoría de las novias pasa meses preocupándose por su vestido, probándose decenas de opciones e involucrando a sus madres y hermanas en la decisión. Yo pedí el mío en línea a un diseñador en Roma, después de una sola videollamada, basándome solo en fotografías y mis medidas. Era un riesgo, pero de alguna manera me pareció correcto. Toda esta boda trataba de confiar en mis propios instintos en lugar de dejar que la familia decidiera. ¿Y cómo salió el recorrido final del lugar?, pregunté, cambiando de tema para alejarme del drama familiar. El rostro de Lucas se iluminó como siempre que hablaba de su trabajo. Sofía, espera a ver lo que GP ha planeado. ¿Recuerdas esa terraza que nos gustó en las fotos? ¿La que tiene el arco de piedra y la vista al mar? Claro. Ha estado trabajando con un florista local para crear lo que llama elegancia natural, ramas de olivo y hierbas mediterráneas, rosas blancas y jazmín, pero arregladas para que parezca que crecen salvajes. Y encontró estas linternas antiguas de bronce de un monasterio que cerró en el siglo XVIII. Cuando el sol se ponga detrás de nosotros, toda la terraza se verá como sacada de un sueño. Cerré los ojos, tratando de imaginarlo. Después de años fotografiando bodas de otras personas, había desarrollado opiniones muy claras sobre lo que hacía que una ceremonia fuera realmente hermosa, y no solo cara. Y sí. Y dijo Lucas despacio. Solo los dejamos estar molestos. ¿Qué quieres decir? Que reconozcamos que están dolidos y enojados, pero no dejemos que eso cambie nuestros planes. ¿Qué tal si tenemos nuestra hermosa boda en Sicilia, la compartimos con el mundo después, y dejamos que el drama familiar sea problema de ellos? Era un pensamiento radical, al menos para alguien criada en el ecosistema de mi familia, lleno de control emocional y cuidado constante. Desde niña me habían enseñado a estar pendiente de los sentimientos de los demás, a ajustar mi comportamiento para mantener la paz, a hacerme más pequeña cada vez que mi presencia amenazaba el equilibrio familiar. Y nunca me van a perdonar. Y tal vez sí, tal vez no. Pero Sofía, llevas 27 años intentando ganar su aprobación. ¿Y a dónde te ha llevado eso? Ni siquiera te invitaron a la boda de tu propia hermana. Tenía razón, por supuesto. Y debajo de la culpa y la ansiedad por la reacción de mi familia, sentía crecer una emoción pura por nuestros planes, que no tenían nada que ver con venganza o demostrar puntos. Me iba a casar con el hombre que amaba en uno de los lugares más hermosos del mundo, rodeada de personas que realmente querían estar ahí. Cualquier caos que eso creara para mi familia era, honestamente, secundario frente a la alegría de ese hecho. Y está bien, dije. Que estén molestos. ¿Y en serio?, preguntó él. Sí, en serio. Nos casamos en Sicilia el 15 de octubre y va a ser perfecto. Lucas sonrió, y sentí como parte de la tensión que había cargado desde la llamada de Elena empezaba a desaparecer. Jeppe va a estar tan feliz. Estaba preocupado de que el drama familiar te hiciera querer cancelar. Nunca, dije. Si acaso, esto me hace más decidida a tener exactamente la boda que queremos. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en mi balcón, viendo el cielo de Portland al atardecer. En 5 días, estaría en un avión rumbo a Sicilia. En 6 días, me casaría con Lucas en el jardín de Jeppe, mientras mi familia asistiría a la boda en la playa de Elena en Miami. El pensamiento debería haberme entristecido o al menos generado conflicto. En cambio, me llenó de una anticipación que no había sentido en años. Por primera vez en mi vida adulta, estaba a punto de hacer algo totalmente para mí, sin compromisos ni disculpas. Mi teléfono vibró con un último mensaje de Elena. Te quiero, aunque no entienda esto, escribí de vuelta. Te quiero también. Que tengas el día de boda más hermoso. Y lo decía en serio. A pesar de todo, quería que Elena fuera feliz. Solo que me negaba a sacrificar mi propia felicidad para garantizar la de ella. El vuelo a Roma fueron 11 horas de quietud forzada, demasiado tiempo para pensar. Lucas me esperaba en el aeropuerto Fiumicino con su cámara colgada de un hombro y la sonrisa más grande que había visto en semanas.
Después de 2 meses de videollamadas y planificación desde distintos continentes, tenerlo frente a mí, sólido y real, se sentía como volver a casa. ¿Cómo vas aguantando?, preguntó mientras esperábamos la conexión a Polarmo, su brazo sobre mis hombros en la terminal llena de gente. Mejor ahora que estoy contigo. Era cierto. Los últimos días en Portland habían sido un bombardeo de llamadas cada vez más desesperadas de mi familia. Mi mamá había pasado de la ira a la negociación, ofreciéndome un lugar en la lista de invitados de Elena a última hora si cancelaba mis planes. Elena había intentado la culpa, recordándome todas las tradiciones familiares que estaba rompiendo. Mi papá había intentado la lógica, explicando las preocupaciones prácticas sobre el costo y la complejidad de tener 2 bodas familiares el mismo día. Yo había escuchado todo eso con una determinación creciente de seguir con nuestro plan original. ¿Algún drama familiar final antes de salir?, preguntó Lucas. Mi mamá apareció en mi departamento ayer a las 7 de la mañana con café y panecillos, intentando una vez más convencerme de posponerlo. ¿Qué le dijiste? Que la vería cuando regresáramos y que esperaba que la boda de Elena fuera todo lo que había soñado. Lucas apretó mi hombro. Lo estás manejando con mucha más gracia de la que yo tendría. La verdad es que no me sentía con gracia. Me sentía agotada por la manipulación emocional, frustrada por la incapacidad de mi familia de ver más allá de su propia historia, y cada vez más enojada por los años que había pasado acomodando su disfunción. Pero también sentía algo nuevo, claridad sobre cómo quería que fuera mi vida de ahora en adelante. Nuestro vuelo a Polarmo se retrasó 1 hora, así que no llegamos a la villa hasta después del atardecer. Pero incluso con la oscuridad acercándose, la propiedad era mágica. Jeppe nos recibió en las rejas de hierro con una linterna que parecía sacada de un cuento de hadas y nos guió por el camino de piedra que subía a la casa principal. Bienvenidos, bienvenidos, dijo, abrazándonos con la calidez que hacía que sus correos fueran tan encantadores. Debes estar agotada, pero mañana verás todo con la luz correcta. Esta noche comemos y descansamos. La villa era aún más impresionante de lo que las fotos habían mostrado. Las paredes de piedra antigua conservaban el calor del día, y cada ventana daba a jardines en terrazas que parecían caer hacia el mar. Jeppe había preparado una cena sencilla con quesos locales, aceitunas, pan y un vino que sabía a sol. Comimos en una terraza iluminada con velas, escuchando el sonido lejano de las olas y los cantos nocturnos de los grillos. Mañana llega temprano la florista para empezar los arreglos, nos dijo Jeppe mientras tomábamos vino. Y tus amigos fotógrafos llegan al mediodía. Todo está listo. Gracias por hacer esto tan especial para nosotros, dije. Sé que ha sido más complicado de lo normal con toda la coordinación desde distintos países. Jeppe hizo un gesto como restando importancia. El amor nunca es complicado. A veces las familias sí lo son, pero el amor en sí es simple. Ustedes se aman, quieren casarse, y quieren hacerlo en un lugar hermoso. Esto no es complicado. Su manera sencilla de ver la situación era justo lo que necesitaba escuchar. Después de semanas de drama familiar que habían hecho que nuestra boda se sintiera como un acto de rebeldía o venganza, la perspectiva de Jeppe me recordó que, en el fondo, esto solo se trataba de Lucas y yo comprometiéndonos el uno al otro. A la mañana siguiente, el 14 de octubre, desperté con la luz del sol entrando por las ventanas del cuarto y el sonido de voces italianas en el jardín abajo. Jeppe estaba dirigiendo a la florista y sus asistentes mientras transformaban la terraza en algo sacado de un sueño. Observé desde la ventana cómo enredaban jazmín por el arco de piedra y colocaban racimos de rosas blancas entre ramas de olivo, creando exactamente la elegancia natural que Lucas había descrito. Buenos días, hermosa novia, dijo Lucas, abrazándome por detrás. Buenos días, guapo novio. Desayunamos en nuestro balcón privado con vista al Mediterráneo. El agua tenía el tono de turquesa más increíble que había visto, y la luz de la mañana hacía que todo pareciera pintado en oro. Entendí por qué Jeppe había estado tan confiado con la fecha en octubre, la luz era realmente mágica. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Lucas, aunque su tono decía que ya conocía la respuesta. En ninguno. Solo que no lo hayamos hecho antes. Alrededor del mediodía, comenzaron a llegar nuestros amigos. Marcus y Jenny,
fotógrafos de Los Ángeles que habían volado especialmente para nuestra boda. Isabella, la hermana de Lucas, con su esposo Carlos y sus 2 niños pequeños. David, amigo cineasta de Lucas, que se ofreció para ayudar a documentar todo. Cada llegada se sentía como una pequeña celebración, recordatorios de la comunidad que habíamos construido basada en intereses compartidos y afecto genuino, no en obligaciones familiares. Sofía. Isabella me abrazó cálidamente, mezclando español e inglés como siempre hablaba. Este lugar es increíble. Jeppe nos ha estado mostrando todo, y creo que nunca querré irme de Sicilia. Isabella y yo nos habíamos llevado bien desde que nos conocimos hace 3 años. Ella era todo lo que siempre había querido en una hermana, comprensiva, divertida, interesada en mi trabajo y completamente libre de dinámicas competitivas. Ver a sus hijos correr por el jardín de Jeppe, con sus risas rebotando en las antiguas paredes de piedra, me dio un pequeño pinchazo de tristeza por lo que me estaba perdiendo con mi propia familia, pero solo un pequeño pinchazo. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de rosa y naranja, estaba completamente concentrada en la magia del momento que habíamos creado. Jeppe se había superado con la decoración de la ceremonia. La terraza se transformó en un anfiteatro íntimo, con las sillas en un pequeño semicírculo frente al arco de piedra donde Lucas y yo intercambiaríamos nuestros votos. Las linternas de bronce que había encontrado daban un cálido resplandor, y el aroma a jazmín y romero llenaba el aire de la tarde. ¿Lista para esto?, preguntó Marcus mientras revisaba su cámara por última vez. Miré a Lucas, guapo con su sencillo traje azul marino, de pie bajo el arco con el atardecer del Mediterráneo detrás. Miré a nuestro pequeño grupo de amigos, que habían viajado medio mundo para celebrar con nosotros. Miré a Jeppe, sonriendo orgulloso por lo que había ayudado a crear. Nunca había estado más lista para nada en mi vida. Mientras caminaba hacia el arco con mi vestido de seda sencillo, llevando un ramo de hierbas y rosas blancas que olían al jardín mismo, sentí algo que nunca había experimentado en cientos de bodas que había fotografiado. Una presencia total en el momento, sin ansiedad por las expectativas o reacciones de nadie más. La ceremonia fue breve y perfecta. Lucas y yo habíamos escrito nuestros propios votos, promesas simples sobre apoyarnos en nuestros sueños y elegir el amor incluso cuando las cosas se complicaran. Jeppe, quien se había ordenado en línea especialmente para poder casarnos, habló sobre la larga historia de la villa siendo testigo de historias de amor y lo honrado que se sentía de agregarla nuestra a ese legado. Cuando nos besamos como marido y mujer, con el atardecer detrás y nuestra familia elegida animándonos, sentí que algo cambiaba en mi idea de cómo podía ser la felicidad. Nos casamos desafiando las expectativas de mi familia, el mismo día de la boda de Elena en Miami, en uno de los lugares más hermosos del mundo. Y nunca había sido más feliz. La celebración después de la ceremonia fue todo lo que una recepción de bodas debe ser, íntima, alegre y completamente auténtica a quienes éramos como pareja. Jeppe había conseguido a un chef local para preparar un banquete con ingredientes cultivados en la propiedad. Y comimos a la luz de las velas en la terraza principal mientras un guitarrista tocaba canciones tradicionales sicilianas. Por Sofía y Lucas, dijo Isabella levantando su copa de vino local, por elegir el amor sobre la costumbre, la belleza sobre la política y Sicilia sobre Miami. Todos rieron y aplaudieron, aunque noté que Marcus miraba su teléfono con un ceño leve. ¿Todo bien?, pregunté. Solo revisando el progreso de la subida. Las fotos tardan mucho con esta conexión Wi-Fi, dijo Marcus. Marcus había estado documentando todo nuestro día de bodas, no solo la ceremonia, sino todos los pequeños momentos, preparándonos en nuestra habitación con vista al mar. Jeppe regalándonos una botella de aceite de oliva de sus propios árboles, los niños jugando en el jardín mientras los adultos compartían historias con vino. Fiel a su sensibilidad artística, había capturado todo con la luz de la hora dorada y una composición cinematográfica que lo había convertido en uno de los fotógrafos de bodas más buscados de Los Ángeles. No hay prisa, dije. Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero aún así, tenía curiosidad por ver las fotos. Después de años detrás de la cámara en bodas de otras personas, ver mi propio día a través del lente de Marcus se sentía surrealista y maravilloso. En realidad, dijo Lucas sacando su teléfono, puede que haya un poquito de prisa. Me mostró la pantalla, un mensaje de su productor de documentales.
Vi las historias de Instagram desde Sicilia. Cuando regresen, tenemos que hablar de un posible proyecto. Esto se ve increíble. ¿Ya compartiste algunas fotos? Pregunté. Solo unas cuantas en Instagram. Nada importante, respondió. Saqué mi propio teléfono, que casi no había revisado desde que llegamos a Sicilia. El número de notificaciones en Instagram era más alto que nunca. 8.947 likes en una foto que no recordaba haber publicado. Cuando abrí la app, me di cuenta de que Lucas había compartido varias imágenes en mi cuenta durante el día, con mi permiso dado antes, pero que había olvidado en medio de la alegría de la celebración. Las fotos eran impresionantes. Una me mostraba caminando hacia el arco de la ceremonia, mi vestido ondeando con la brisa de la tarde y el atardecer del Mediterráneo creando un halo detrás de mí. Otra capturó a Lucas y a mí durante nuestros votos, riendo por algo que GP había dicho. Felicidad pura reflejada en nuestros rostros. Una tercera mostraba a nuestro pequeño grupo levantando las copas en un brindis, con las antiguas paredes de piedra de la villa y el jazmín colgante de fondo, tan hermoso que parecía irreal. Pero fueron los comentarios los que me hicieron detenerme. Cientos de ellos, de colegas fotógrafos y amigos, pero también de personas que no conocía. Que esta es la boda más hermosa que he visto en mi vida. ¿Dónde está este lugar? Necesito casarme aquí de inmediato. La luz en estas fotos es increíble. Sicilia parece un cuento de hadas. He seguido tu trabajo por años, pero estas fotos personales son tu obra maestra. Espera, ¿esto es el mismo fin de semana que la boda de tu hermana? ¿No mencionaste ese drama? Ese último comentario me hizo caer el estómago. Desplacé por más respuestas, dándome cuenta de que varias personas estaban relacionando mi boda en Sicilia con la situación familiar que había mencionado de pasada en publicaciones anteriores. Oh, no, susurré. ¿Qué pasa? Lucas se veía preocupado. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono empezó a vibrar con una llamada de Elena. La rechacé, pero segundos después volvió a llamar. Creo que debería contestar, dije, alejándome del grupo. Sofía, la voz de Elena sonaba tensa, con una emoción que no podía identificar. ¿Qué demonios está pasando en tu Instagram? ¿Qué quieres decir? Tus fotos de la boda han sido compartidas por como 50 cuentas de fotografía. La gente las está repostando por todos lados, y un blogger acaba de publicar un artículo llamado La boda más romántica de Sicilia con todas tus fotos. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿Un blogger? Las cuentas de inspiración de bodas se están volviendo locas con tus fotos. Esa de ti caminando hacia Lucas con el atardecer detrás ha sido compartida como 1000 veces en la última hora. Esto no debía pasar. Planeábamos compartir algunas fotos después de regresar de nuestra luna de miel, pero de manera tranquila, privada, solo con familia y amigos cercanos. La idea de que nuestra ceremonia íntima se volviera viral ni siquiera se me había ocurrido. De Elena, necesito devolverte la llamada. No, espera. Mamá está perdiendo la cabeza. Ha recibido llamadas de gente preguntando por tu boda y ni siquiera sabía que existían las fotos. La tía Patricia las vio compartidas en un grupo de Facebook de bodas y llamó llorando a mamá porque pensó que se había perdido alguna gran celebración familiar. Puedo explicar. La gente me está preguntando por qué no estuve en la boda de mi propia hermana. ¿Te das cuenta de lo que esto le está haciendo a nuestra familia? Antes de que pudiera responder, Elena colgó. Me quedé mirando mi teléfono, viendo cómo el contador de notificaciones seguía subiendo. Mis seguidores de Instagram habían saltado de 3.000 a más de 15.000 en cuestión de horas. ¿Todo bien? IGP apareció a mi lado con expresión preocupada. Y creo que nuestras fotos se están difundiendo más de lo que esperábamos. Ah, sí. Marcus me lo mostró. La Oficina de Turismo de Italia ya compartió una en su página de Facebook. Les encanta cuando Sicilia se ve así de romántica. La Oficina de Turismo de Italia. Abrí Facebook y encontré la publicación que mencionó GP, nuestra foto de la ceremonia con un texto en italiano e inglés sobre Sicilia siendo el destino perfecto para parejas que buscan magia y belleza. Había sido compartida 200 veces y tenía cientos de comentarios en varios idiomas.
Volví con el grupo, con la cabeza dando vueltas. Lucas le mostraba algo a David en su computadora y podía ver las fotos de Marcus llenando la pantalla en un slideshow. Lucas, dije en voz baja. Tenemos que hablar. Él levantó la vista de inmediato, leyendo mi expresión. ¿Qué pasa? Las fotos están por todos lados. Elena dice que las están compartiendo blogs de bodas y cuentas de inspiración. Nuestra ceremonia privada aparentemente se está volviendo viral. Todo el grupo guardó silencio. Isabella parecía confundida, David estaba fascinado y Marcus se veía culpable. Puede que haya subido las fotos a mi portafolio profesional, admitió Marcus, con marcas de agua, claro. Pero etiqueté la ubicación y usé hashtags de bodas. Algunos de mis seguidores tienen redes muy grandes, y cuando comparten cosas. No necesitaba terminar la frase. En la era de las redes sociales, contenido hermoso podía difundirse exponencialmente, sobre todo si era tan profesional y espectacular como el trabajo de Marcus. ¿Qué tan viral es esto?, preguntó Lucas. Le mostré mi teléfono. Los números habían subido todavía más. 25.000 seguidores en Instagram, notificaciones imposibles de contar y una llamada perdida de un número que no reconocía. Y tal vez no sea completamente malo, dijo David, pensativo. Quiero decir, son fotos increíbles de un lugar increíble. ¿Se inspiran a otras personas a tener bodas hermosas y auténticas en lugar de producciones caras? ¿No es algo positivo? Quise estar de acuerdo, pero todo lo que podía pensar era en la voz de Elena, tensa por el dolor y la ira, y en mi madre enterándose por redes sociales de que me había casado sin avisar a la familia. Nuestra boda privada perfecta se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Y yo no tenía idea de cómo controlarlo. Pero al mirar a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a la sonrisa radiante de GP, y a Lucas tomando mi mano con comprensión y apoyo en sus ojos, me di cuenta de algo importante. En realidad, no quería controlarlo. Nuestra boda había sido hermosa porque era auténtica, porque cada decisión se había tomado con amor y con intención. Si el mundo quería celebrarlo, tal vez no era algo tan terrible después de todo. Para la mañana del 16 de octubre, nuestras fotos de boda habían explotado en todas las redes sociales que se me ocurrían. Lo que empezó como Marcus compartiendo unas pocas imágenes en su portafolio profesional se había convertido en algo que nunca había experimentado antes. Contenido viral genuino que parecía tener vida propia. Sofía, tienes que ver esto, dijo Lucas, acercando su laptop a nuestra mesa de desayuno en la terraza de la villa. La mañana mediterránea era perfecta, con la luz dorada atravesando los olivos y el aroma de las hierbas del jardín de GP flotando con la brisa. Debería haber sido el momento más tranquilo de nuestra luna de miel, pero en lugar de eso, estaba viendo números que no parecían reales. Instagram dice que la foto de la ceremonia ha sido compartida más de 50.000 veces, continuó Lucas, desplazándose por estadísticas que yo no entendía. Pero eso no es lo más loco. ¿Hay algo más loco? Y sí, hay algo aún más loco. David subió el video de la ceremonia a YouTube anoche. Ya sabes, ese corto de 10 minutos con todo el sonido natural y las tomas del atardecer. Quería crear algo cinematográfico para nosotros como regalo de boda. Recuerdo a David trabajando en su laptop durante la recepción, murmurando sobre niveles de luz y calidad de audio con la misma intensidad que Lucas en sus proyectos de documental. Nos había mostrado unos minutos de las tomas preliminares antes de irnos a dormir, y había sido hermoso, más como un cortometraje que como un típico video de boda. ¿Cuántas vistas?, pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta sería abrumadora. Está subiendo en menos de 12 horas, dijo Lucas. Miré a Lucas y luego a la pantalla de la laptop con el contador de vistas que parecía actualizarse en tiempo real. 2 millones de personas habían visto nuestra ceremonia de boda. 2 millones de desconocidos habían visto el momento más íntimo y personal de mi vida. No puede ser, dije. Sí, es cierto. Mira los comentarios. Lucas bajó la pantalla y mostró cientos de respuestas en varios idiomas. La gente decía que era la boda más hermosa que habían visto, preguntaba por la locación, elogiaba la cinematografía y compartía sus propias historias sobre elegir el amor en lugar de las expectativas familiares.
Muchos habían conectado claramente nuestra historia con la idea de seguir tus sueños en vez de cumplir con lo que otros esperan de ti. Este es mi favorito, dijo Lucas, señalando un comentario de alguien en Australia. He estado planeando una boda enorme y cara para hacer felices a mis padres, pero esto me hizo darme cuenta de que prefiero algo significativo, solo con las personas que realmente nos apoyan. Gracias por mostrar cómo se ve el amor auténtico. A pesar de mi ansiedad por la exposición, ese comentario me hizo sonreír. Si nuestra decisión de priorizar la autenticidad sobre la política familiar estaba inspirando a otras parejas a pensar diferente sobre sus propias bodas, tal vez toda la atención viral no era tan mala después de todo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Elena aparecía en la pantalla. Debería contestar, le dije a Lucas, caminando a un rincón tranquilo de la terraza. Sofía, ¿qué está pasando? Su voz sonaba tensa, casi desesperada. ¿Sabes que tu video de la boda ha sido compartido por Good Morning America y un talk show británico? Mamá está recibiendo llamadas de reporteros preguntando por el conflicto familiar que inspiró tu escape a Italia. ¿Reporteros? La palabra me cayó como agua fría. Había estado concentrada en el aspecto de redes sociales de nuestro momento viral, pero no había pensado que los medios tradicionales también podrían interesarse. ¿Qué tipo de reporteros? Principalmente de entretenimiento, pero también algunos blogs de estilo de vida que lo están tratando como un romance de cuento de hadas. Lo llaman la boda que rompió Internet y el amor gana en Sicilia. Hay especulación sobre por qué tu familia no estuvo y la gente está creando sus propias historias sobre drama familiar y rebelión romántica. Cerré los ojos intentando procesar las implicaciones. Nuestro momento privado, donde elegimos el amor sobre la disfunción familiar, se estaba convirtiendo en contenido de entretenimiento para millones de extraños. Elena, nunca fue mi intención que esto pasara. Pero tampoco lo estás deteniendo, ¿verdad? Tenía razón. David había pedido permiso antes de subir el video a YouTube, y yo había dicho que sí sin pensar en las posibles consecuencias. Marcus había estado compartiendo fotos con mi conocimiento y consentimiento. En cualquier momento podría haber pedido que pararan o hacer que nuestro contenido fuera privado. ¿Cambiaría algo si lo detuviera ahora? Elena guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña. Probablemente no. Ya está por todos lados. Mamá me mostró un post en Facebook de alguien de nuestro propio vecindario compartiendo tus fotos y comentando lo romántico que fue que escapaste del drama familiar para encontrar el amor verdadero en Italia. Nuestro vecindario. Gente que conocía a nuestra familia en persona ahora estaba viendo nuestra historia de boda como una huida del drama familiar, lo cual no era totalmente incorrecto, pero era mucho más público de lo que yo había planeado. ¿Cómo estuvo tu boda? Pregunté, intentando cambiar la conversación hacia algo positivo. Fue hermosa. Todo salió perfecto. Las fotos son increíbles. Bradley lloró de felicidad. Y la ceremonia al atardecer en la playa fue todo lo que había soñado. Elena hizo una pausa, pero todos seguían preguntando dónde estabas, y ahora todos saben dónde estabas. El dolor en su voz era inconfundible, y sentí un punzón familiar de culpa. A pesar de todo lo que había pasado hasta ese momento, en realidad no quería que mi hermana se sintiera opacada o eclipsada en el día de su boda. Siento que la atención en nuestra boda esté afectando tu celebración. ¿De verdad? Preguntó, y su voz tenía un filo que me sorprendió por lo directa que fue. ¿Qué quieres decir, Elena? Que escogiste exactamente el mismo día que mi boda, en uno de los lugares más fotogénicos del mundo, con fotógrafos profesionales documentando todo. Y ahora está recibiendo más atención que cualquier boda que haya visto. ¿De verdad sientes arrepentimiento por eso, o era justamente lo que querías? Pensé seriamente en su pregunta, tratando de ser honesta conmigo misma sobre mis motivaciones. ¿Quería que nuestra boda eclipsara la de Elena? Había alguna parte de mí que esperaba que elegir Sicilia sobre Miami, intimidad sobre espectáculo, demostrara algo sobre lo que realmente importaba. Quería tener una boda hermosa con Lucas, en un lugar que fuera mágico para nosotros, dije finalmente. Quería priorizar nuestra felicidad sobre las expectativas de la familia por una vez en mi vida.
Pero no planeé que se volviera viral, y no quería quitarle nada a tu día. Pero si tuvieras que elegir, insistió Elena, entre hacer las paces con la familia o tener tu boda de cuento de hadas que ahora todo el mundo está admirando, ¿qué elegirías? Miré hacia el jardín de Geppe, donde Lucas ayudaba a los hijos de Isabella a perseguir mariposas entre los olivos. Pensé en todos esos años sintiéndome demasiado incómoda, inconveniente para la comodidad de mi propia familia. Elegiría el cuento de hadas, dije en voz baja. Siempre. Para nuestro tercer día en Sicilia, el video de nuestra boda en YouTube había alcanzado 20 millones de vistas. David recibía llamadas de productoras interesadas en su trabajo cinematográfico. Marcus ya había conseguido 6 nuevos clientes de bodas de lujo solo por nuestras fotos. Y Geppe recibía consultas de parejas de todo el mundo queriendo hacer su propia ceremonia en la villa. Creo que creé un monstruo, dijo Geppe alegremente mientras nos servía el desayuno en la terraza. 3 parejas más quieren reservar para el próximo mes. La oficina de turismo de Sicilia llamó para preguntar si pueden incluir la villa en sus materiales promocionales. Todos quieren su propia boda de Sofía y Lucas. Debería haberme sentido culpable por comercializar nuestro momento privado, pero, honestamente, me emocionaba que Geppe estuviera beneficiándose de toda la atención. Había puesto tanto corazón en hacer nuestro día perfecto, y si nuestra boda viral podía traerle más trabajo a su propiedad familiar, eso me parecía algo positivo. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Lucas, repitiendo la pregunta que había hecho la mañana de nuestra boda. ¿Por Geppe consiguiendo más reservas? Ninguno. Me refiero a la publicidad, a tu familia. Consideré la pregunta mientras veía cómo la luz de la mañana bailaba sobre el agua debajo de nosotros. En los últimos 3 días había recibido docenas de solicitudes de entrevistas, miles de mensajes en redes sociales y, exactamente, 0 comunicaciones directas de mis padres. Elena había mandado algunos mensajes, pero nuestras conversaciones habían sido tensas y cortas. Sigo pensando en algo que dijo Geppe la primera noche. Me dijo que el amor es simple, pero las familias son complicadas. Pasé tantos años tratando de simplificar mis relaciones familiares, haciéndome más pequeña, más conveniente, menos amenazante, pero nunca funcionó. Siempre iban a encontrar razones para decir que yo era demasiado. Y ahora estoy casada contigo en uno de los lugares más hermosos del mundo. Nuestra historia de amor ha inspirado a miles de parejas, y Geppe tiene su agenda llena hasta la primavera siguiente. Si mi familia no puede alegrarse por eso, dice más de ellos que de mí. Lucas sonrió y tomó mi mano a través de la mesa del desayuno. Me encanta esta versión de ti. Segura, sin pedir disculpas, eligiendo la felicidad en lugar de la culpa. A mí también me encanta esta versión de mí. Mi teléfono vibró con una notificación de YouTube. El video de nuestra boda había alcanzado 30 millones de vistas durante la noche, y la sección de comentarios era un vistazo fascinante de cómo desconocidos interpretaban nuestra historia. Muchos habían investigado un poco y se habían dado cuenta, por varias pistas en redes sociales, que no me habían invitado a la boda de mi hermana y que había decidido hacer mi propia celebración. Los comentarios iban desde los de apoyo, bien por ella por elegirse a sí misma, hasta los críticos. La familia siempre debe ser primero, y los prácticos. ¿Alguien puede pasar la información para reservar la villa? Pero la mayoría eran positivos, con personas compartiendo sus propias historias sobre dinámicas familiares difíciles y cómo encontraron el valor para priorizar su propia felicidad. Mira dije, mostrándole a Lucas un comentario que había recibido más de 1000 me gusta. He estado viendo este video todas las mañanas durante 3 días. Me voy a casar el próximo mes y mi prometido y yo decidimos cancelar nuestra gran recepción costosa y usar ese dinero para un viaje de luna de miel a Italia. Si Sofía puede elegir el amor sobre los problemas familiares, nosotros podemos elegir la intimidad sobre la obligación. Gracias por mostrarnos lo que es posible. Accidentalmente estamos empezando una revolución, se rió Lucas. Una revolución de gente que elige autenticidad sobre expectativas. Eso sí puedo aceptar. Alrededor del mediodía, David se acercó con su laptop y una expresión que no podía descifrar. Bueno, dijo sentándose en nuestra mesa. Tengo noticias. Buenas noticias, creo, pero también son muchas.
¿Más solicitudes de entrevistas? Pregunté. El show de Ellen DeGeneres quiere volarnos a Los Ángeles para hablar sobre la boda y la respuesta viral, pero eso no es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? David giró la pantalla de su laptop hacia nosotros. El video de la boda llegó a 50 millones de vistas hace una hora. Está en tendencia en YouTube en 12 países. Y Netflix llamó a mi agente esta mañana. ¿O Netflix? Quieren hacer un documental sobre bodas virales y cómo las redes sociales están cambiando la forma en que las parejas piensan sobre el matrimonio. Nuestro video sería la pieza central, pero también entrevistarían a otras parejas con experiencias similares. Piensa en ello como un análisis cultural de la autenticidad versus el espectáculo en las relaciones modernas. Los miré a David y a Lucas, tratando de procesar lo que nos estaba diciendo. Netflix quería hacer un documental sobre nuestra boda, sobre la decisión que tomamos de priorizar nuestra felicidad sobre la comodidad de mi familia. Es increíble, dijo Lucas lentamente. También da miedo. ¿Qué implicaría? Pregunté. Entrevistas con ustedes dos sobre su decisión de casarse en Sicilia, las dinámicas familiares que llevaron a esa elección y la respuesta viral. También querrían grabar material adicional aquí en la villa, entrevistar a GP sobre su perspectiva y quizá hablar con algunas de las parejas que reservaron bodas aquí gracias a su video. Un documental de Netflix sobre nosotros, sobre una decisión que parecía tan simple cuando la tomamos, pero que aparentemente resonó con millones de personas en todo el mundo. ¿Podemos pensarlo? Preguntó Lucas. Y claro, pero quieren una respuesta relativamente pronto. El momento cultural alrededor de su video está ocurriendo ahora, y los documentales funcionan mejor cuando capturan las cosas en tiempo real. Después de que David nos dejó solos para discutir la noticia, Lucas y yo caminamos por los jardines de GP hacia el mar. La tarde estaba cálida y perfecta, con esa luz dorada que había hecho que nuestras fotos de la boda se vieran tan mágicas. Era difícil creer que hace apenas una semana estaba en Portland escuchando a mi madre explicarme por qué no era bienvenida en la boda de Elena. Un documental se siente como hacer todo esto aún más público, dije finalmente. Sí, pero tal vez eso no sea completamente malo. Si nuestra historia puede ayudar a otros a pensar diferente sobre las expectativas familiares y las decisiones personales, ¿no vale eso algo? Respondió Lucas. Pensé en todos los comentarios y mensajes que habíamos recibido, en parejas reconsiderando sus propios planes de boda, en gente encontrando el valor para elegir autenticidad sobre obligación. ¿Qué opinas? Pregunté. Creo, dijo Lucas, deteniéndose para mirarme con el Mediterráneo brillando detrás de él, que ya hemos cambiado nuestras propias vidas. Si queremos ayudar a otros a cambiar las suyas, tal vez así sea como lo hacemos. Dijimos que sí al documental de Netflix. 2 semanas después, de vuelta en Portland, me encontré sentada frente a una productora llamada Jessica en una cafetería del centro, explicando las dinámicas familiares que habían llevado a nuestra boda espontánea en Sicilia. El video de YouTube había llegado a 75 millones de vistas y no mostraba señales de desacelerar. La villa de GP estaba totalmente ocupada los próximos 18 meses. Y las bodas de Sofía y Lucas se habían vuelto un término de búsqueda popular para parejas que buscaban inspiración para ceremonias íntimas en destinos especiales. Lo que encuentro fascinante de su historia, dijo Jessica, ajustando su equipo de grabación, es cómo toca esta conversación cultural más amplia sobre autenticidad versus espectáculo. Sobre elegir la felicidad personal en lugar de las expectativas familiares. Su video ha generado miles de conversaciones en línea sobre lo que las bodas realmente deberían ser. Nunca pensamos en empezar una conversación cultural, dije. Solo queríamos casarnos en un lugar bonito sin tener que manejar las emociones de otras personas sobre nuestras decisiones. Pero precisamente por eso conectó, continuó Jessica. Ustedes tomaron una decisión que priorizó su propia felicidad y lo hicieron sin disculpas ni explicaciones. En un mundo donde la gente constantemente actúa para otros, ese tipo de autenticidad es rara. La ironía no se me escapaba. Nuestro intento de escapar del escrutinio público había resultado en más atención pública de la que jamás imaginé. Pero esta atención se sentía diferente del drama familiar que habíamos intentado evitar. Los extraños que conectaban con nuestra historia celebraban nuestra decisión en lugar de criticarla,
Apoyaban nuestra elección en lugar de exigir que la cambiáramos. ¿Has hablado con tu familia desde que regresaste de Italia?, preguntó Jessica. Era la pregunta que más temía. La respuesta era complicada y dolorosa, de una manera que no estaba segura de querer compartir con la audiencia de Netflix. Mi hermana y yo hemos intercambiado algunos mensajes. Mis padres y yo no hemos hablado directamente desde antes de la boda. ¿Cómo se siente eso?, dijo ella. Pensé en el último mensaje de Elena, enviado 3 días antes. Vi el anuncio de Netflix. Me alegra que cosas buenas estén pasando para ti, aunque no entiendo nada de esto. Pensé en el silencio de mis padres, que se sentía tanto doloroso como liberador. Pensé en el alivio de no tener que manejar sus reacciones a cada decisión que Lucas y yo tomábamos sobre nuestra nueva vida juntos. Se siente triste, dije honestamente. Pero también se siente necesario. Pasé 27 años tratando de hacerme aceptable para personas que nunca me iban a aceptar por completo. En algún momento, tienes que elegir tu propia felicidad por encima de la aprobación de los demás. Incluso cuando esas personas son tu familia, especialmente cuando esas personas son tu familia, tomar tus propias decisiones puede sentirse como un acto de valentía. Esa sensación nunca desaparece del todo, incluso cuando la recompensa es mayor de lo que jamás imaginaste. Las entrevistas para Netflix se extendieron durante varios días. Jessica y su equipo no solo documentaban nuestra historia, sino que querían explorar un fenómeno más amplio, como cada vez más parejas estaban eligiendo la intimidad sobre el espectáculo en sus bodas. Querían mostrar que nuestra decisión de casarnos en Sicilia, de manera simple y auténtica, había inspirado a otros a cuestionar las expectativas tradicionales. Entrevistaron a GP por videollamada desde Sicilia, y hablaron con Marcus sobre la fotografía que había hecho viral nuestra boda. También hablaron con 3 parejas que, al ver nuestro video, decidieron organizar sus propias bodas en villas italianas. Una pareja, Sara y Michael de Chicago, había cancelado su recepción planeada en un salón para 200 invitados y en su lugar volaría a Italia para una ceremonia íntima solo con sus padres y hermanos. Y ver el video de Sofía y Lucas nos hizo darnos cuenta de que estábamos planeando nuestra boda para todos menos para nosotros mismos, explicó Sara frente a las cámaras de Jessica. Estábamos tan enfocados en lo que se veía impresionante y en lo que haría felices a nuestras familias que olvidamos pensar en lo que nos haría felices a nosotros. Otra pareja, Jessica y David de Austin, decidió fugarse completamente después de que sus familias no lograran ponerse de acuerdo sobre los detalles de la boda. La respuesta viral a la boda en Sicilia les mostró que la gente realmente celebra la autenticidad más que la obligación. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos el permiso de nuestras familias para tener la boda que queríamos, dijo David. Escuchar estas historias me hizo sentir algo que no esperaba, orgullo. No solo por nuestras propias decisiones, sino por el efecto en cadena que esas decisiones habían creado. Nuestra decisión de priorizar el amor sobre la política familiar había dado permiso a otras parejas para hacer lo mismo. El documental de Netflix, titulado Amor sobre la obligación, como una boda viral lo cambió todo, se estrenó 3 meses después de nuestra ceremonia en Sicilia. Para entonces, nuestro video original de la boda había alcanzado los 120 millones de vistas en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos de bodas más vistos en la historia de Internet. El estreno del documental trajo otra ola de atención mediática, pero esta vez me sentí preparada para ello. Lucas y yo aparecimos en varios programas de televisión, dimos entrevistas para revistas e incluso hablamos en una conferencia sobre redes sociales y cambio cultural. Durante todo ese tiempo, mantuvimos el mismo mensaje: elegir autenticidad sobre expectativas no solo se trata de bodas, sino de cómo decidimos vivir toda nuestra vida. El resultado más inesperado de nuestra fama viral fue un contrato para un libro. Un editorial nos contactó para escribir una guía para parejas que navegan las expectativas familiares alrededor de bodas, relaciones y decisiones importantes en la vida. El libro, Tu día a tu manera, elegir el amor sobre la obligación, se convirtió en un bestseller y nos abrió puertas para hablar en eventos y conferencias en todo el país. A lo largo de todo esto, mi familia permaneció mayormente en silencio. Elena y yo intercambiábamos mensajes ocasionales, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma.
Mis padres nunca se comunicaron directamente conmigo, aunque escuché a través de amigos en común que habían visto el documental de Netflix y lo habían encontrado doloroso pero bien hecho. Ese silencio debería haberme devastado, pero en realidad se sintió como la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Las personas que realmente me aman encontrarían formas de celebrar mi felicidad, aunque no entendieran mis decisiones. Que mi familia no pudiera hacerlo decía más sobre sus propias limitaciones que sobre las mías. Un año después de la boda en Sicilia, me encontraba en nuestro nuevo departamento en Los Ángeles, editando fotos de nuestro último proyecto mientras escuchaba a Lucas trabajar en un documental sobre parejas que habían conocido a otras gracias a nuestro video viral. Sentí algo que nunca antes había experimentado, una paz completa con mis decisiones. Nuestra boda viral había comenzado como un acto de rebelión silenciosa, una decisión de elegir la alegría sobre la obligación. Con el tiempo, se había convertido en algo mucho más grande, un momento cultural que daba permiso a miles de personas para priorizar su propia felicidad sobre las expectativas de otros. El aftermath mostró el verdadero carácter de cada persona involucrada. Mis padres y Elena, enfrentados con evidencia de su propio comportamiento, eligieron la defensiva sobre la reflexión y el silencio sobre la reconciliación. Se perdieron en su propio rencor, dejando pasar la oportunidad de celebrar el amor verdadero y el éxito genuino. Mientras tanto, Lucas y yo construimos una vida llena de propósito, creatividad y relaciones auténticas, del tipo que siempre había deseado, pero que nunca había sabido cómo encontrar. Al recordar aquel momento en la cocina de mi madre, cuando me dijo que arruinaría la boda de Elena, me di cuenta de que me había dado el mejor regalo posible, el empujón que necesitaba para finalmente elegirme a mí misma. Elegir mi propia felicidad, aunque eso significara desafiar a quienes más esperaban que me conformara, fue la decisión más importante de mi vida. Y así, lo que comenzó como una boda pequeña y personal terminó siendo un fenómeno cultural, una inspiración para miles de personas, y la confirmación de que, a veces, incluso cuando tu familia no entiende tus decisiones, el amor propio y la autenticidad son los regalos más valiosos que puedes darte. Con el tiempo, entendí algo que jamás hubiera imaginado: la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, ni en cumplir con lo que deberíamos hacer según la tradición o la familia. Se encuentra en la valentía de ser honestos con nosotros mismos, de escuchar nuestra propia voz aunque todos los demás griten lo contrario. Elegir mi boda en Sicilia, elegir a Lucas, elegir la alegría por encima de la obligación, me enseñó eso de la manera más hermosa y radical posible. Cada día después de la boda fue un recordatorio de que las decisiones que tomamos con amor y claridad tienen un efecto que va mucho más allá de nosotros. Las parejas que nos escribían contándonos cómo nuestras fotos o el documental habían cambiado su perspectiva, cómo habían cancelado fiestas enormes para crear momentos significativos para ellos mismos, me hacían llorar de emoción. No porque yo hubiera hecho algo espectacular, sino porque habíamos dado permiso a otros para ser auténticos, para priorizar su felicidad sobre el juicio de otros. Lucas y yo aprendimos que el amor no se trata solo de nosotros como pareja, sino de lo que podemos crear juntos en el mundo. No era solo nuestro día especial, era un faro, un recordatorio de que incluso las decisiones pequeñas y aparentemente personales pueden resonar de formas inimaginables. Cada boda en la villa de GP, cada mensaje de gratitud, cada comentario en línea, era un eco de nuestra elección de decir: sí, nosotros decidimos nuestra felicidad. Nuestra vida continuó entre proyectos creativos, viajes, documentales y libros. La fama viral de nuestra boda fue un regalo inesperado que transformó nuestras carreras, pero más importante aún, transformó nuestra forma de ver la vida. Aprendí a no depender del reconocimiento de los demás para validar mis decisiones. Aprendí que mi valor no se mide por cuánto agradamos a quienes no nos entienden, sino por cuánto nos mantenemos fieles a nosotros mismos. Elena y mi familia siguieron en silencio. Hubo momentos de nostalgia, de tristeza, incluso de culpa pasajera, pero el tiempo y la distancia me enseñaron que la paz interna no se compra con reconciliación forzada ni con aprobación externa. La verdadera libertad es saber que nuestras elecciones están hechas con intención, amor y respeto hacia nosotros mismos. Un año después de la boda, mientras caminábamos por los jardines de nuestra villa favorita en Italia, rodeados de parejas que habían llegado inspiradas por nuestra historia, me di cuenta de algo más. Habíamos creado un legado. No un legado de riqueza ni de lujo, sino de coraje, autenticidad y amor.
Parejas que antes se sentían atrapadas por expectativas familiares ahora se sentían empoderadas para hacer lo que realmente querían. Jóvenes y mayores, amigos y desconocidos, todos encontraban en nuestra historia la fuerza para decir, puedo elegir mi felicidad. Lucas me tomó de la mano y sonrió. Mira todo lo que empezó con un simple sí, dijo. Y era cierto. Un simple sí nos había llevado a una boda increíble, a un fenómeno viral, a un documental, a un libro, a una comunidad de personas que se atrevían a vivir auténticamente. Pero, sobre todo, nos había llevado a nosotros mismos, a una versión de nuestra vida donde la alegría, la libertad y el amor no eran negociables. Esa fue la mayor lección de todas, que incluso cuando las expectativas de otros parecen aplastarnos, siempre podemos elegir nuestro camino. Que incluso cuando tu familia no lo entiende, o incluso cuando piensas que estás sola en tus decisiones, hay un poder inmenso en decir, esto es lo que quiero, y lo merezco. Nos sentamos en la terraza, viendo cómo el sol se ponía sobre el mar Mediterráneo, iluminando el mundo con tonos dorados y rosas. Por primera vez en mi vida, sentí que el universo estaba completamente en paz conmigo. Cada lágrima, cada discusión, cada decisión difícil había sido un paso hacia este momento, completo, auténtico, nuestro. Y supe, con una certeza que nunca antes había sentido, no hay mayor acto de amor que elegir vivir tu vida a tu manera, sin disculpas, sin miedo y con todo el corazón abierto. Porque al final, el amor verdadero no es solo lo que damos a otra persona, sino también lo que nos damos a nosotros mismos, la libertad de ser felices, realmente felices.